Sí, la SJ-Cam SJ11, la última cámara lanzada al mercado por la marca china. ¿Será por fin la cámara que todos esperamos de SJ-Cam? Por supuesto, si llevas en el mundo de las cámaras deportivas algún tiempo, te va a sonar SJ-Cam. Y si no, te cuento que es una de las primeras marcas que quiso hacer competencia a GoPro con su famosa SJ4000, que tenía un precio demoledor y que continuaron lanzando muy buenos modelos que visteis en el canal como la SJ-Cam SJ6 o la SJ7. Y para ello empezamos por el precio. Para este modelo en la tienda oficial es de 181,72 euros y que en Amazon os lo dejo con un potente cupón de 40 euros menos, así que tendríamos un precio de unos 150, lo cual estaría en la gama media. Un buen pack de accesorios donde tenemos una carcasa acuática, ahora hablamos de la resistencia al agua, un protector de la lente, anclajes para trípodes, cable USB-C, carcasa marco, anclaje plano, pegatinas y una gamuza de limpieza. Un pack completito, donde podían haber invertido en una segunda batería como hace otras marcas por el mismo precio, como te conté en el vídeo de las mejores cámaras económicas que te dejo aquí arriba. Si cogemos la cámara, la verdad es que da muy buenas sensaciones, uniendo un cuerpo plástico con una lente metálica y robusta, pero que no llega a cámaras de gama alta como GoPro o Action 4. Buenas sensaciones, eso sí. Un protector de lente que podemos desenroscar para acoplar filtros. No me parece mal, pero no creo que haya muchos accesorios. Junto a una pantalla frontal de 1,3 pulgadas y el LED. En la parte superior, el único botón que tiene toda la cámara. Muy curioso y minimalista. Y en el lateral izquierdo, la trampilla de puerto USB-C y ranura para microSD. Aquí vemos las gomitas para cerrar herméticamente esta trampilla. Y es que la cámara es resistente al agua hasta los 5 metros de profundidad sin carcasa. Junto a esta trampilla me gusta mucho la rosca de 1/4 de pulgada para trípode integrada. Lo que ha hecho GoPro con su Giro 12, como te conté en la review que te dejo por aquí arriba. Y al lado la trampilla de la batería, que quizás me ha parecido que cierra algo peor, como de peor calidad. Si sacamos la batería, vemos que tenemos una batería de 1300 mAh, de la que hablaremos un poquito más adelante. En la parte trasera, la potente pantalla táctil de 2,33 pulgadas, tan grande como la de GoPro, aunque no lo parece a priori. Metemos una tarjeta microSD, te dejo las que yo utilizo en la descripción del vídeo por si necesitas alguna, y encendemos la cámara con una pulsación en el único botón que viene. Como vemos, no ha hecho falta ninguna activación vía smartphone ni registro en aplicaciones. Simplemente encender y a grabar. ¿Cómo echaba de menos esto, la verdad? Ahora nos encontramos con una interfaz que, parece que se ha quedado algo obsoleta. Lo mismo que le pasaba a la SJ-Cam C300 que ya analicé en el canal y te dejo el vídeo por aquí arriba. Unos menús que se mueven muy bien, fluidos, así como un brillo de pantalla correcto. Y ten en cuenta que para cambiar de modo disparo lo tienes que hacer con la pantalla táctil, deslizando de izquierda a derecha, y por si te lo preguntas, sí, tiene menús en español, pero no son muy buenas traducciones, así que yo lo dejo en inglés. Tenemos únicamente vídeo hasta 4K 30 frames por segundo, nada de 60 frames, y en cámara lenta únicamente llegamos hasta 1080p Full HD a 120 frames por segundo. Podremos grabar en códec H264, el más tradicional, o el H265 para que ocupe menos espacio, pero ojo con tu móvil y con tu ordenador, así como elegir entre 3 lentes o campo de visión entre estrecho, medio o amplio. Puedes activar y desactivar una opción de HDR que tampoco es que me parezca que da grandes resultados, así como no, activar el estabilizador giro. Siempre actívalo si no quieres volver a 8 o 9 años atrás, aunque lamentablemente en cámara lenta 120 frames por segundo no se puede usar. No lo entiendo muy bien. Y por supuesto nadie quiere tener una fecha y hora en su preciado vídeo, así que desactiva el timestamp. Y tendrás muchos ajustes de configuración manual como la ISO, la definición, saturación, contraste, el brillo, el color o el balance de blancos para conseguir el mejor resultado. Muy bien aquí en este punto. Y si quieres cambiar a la pantalla frontal, tienes que pulsar 3 veces rápido sobre el botón.
Es lento y no responde muy rápido, sobre todo cuando pasas de la frontal a la trasera, pero ten paciencia que siempre funciona. Si echamos un vistazo a las capturas, podemos ver un vídeo que en mi opinión es algo plano en colores, aunque mejor que su hermana la SJ-Cam C300. Supongo que será por el cambio de sensor y de procesador, así como un campo de visión que se me queda muy estrecho. Con el estabilizador giro activo, simplemente dando un pequeño paseo para ver qué tal estabiliza y qué tal es el recorte de imagen. Bueno, pues estoy grabando con la SJ-Cam SJ11 para ver qué tal el estabilizador. Grabando a 4K 30 frames por segundo en modo de campo de visión amplio y con el estabilizador de imagen activo. Si lo comparamos frente a la GoPro 12, ambas cámaras en wide, lo cual es el medio en la GoPro y el máximo campo de visión en la SJ11, vemos como la SJ-Cam con el estabilizador giro activo consigue buenos resultados en estabilización, pero sin duda recorta muchísimo la imagen y más aún si pongo la GoPro 12 en modo Super View. Muy diferente de lo que vimos en la comparativa frente a la DJI Action 4, la X3 y la Insta360 Go 3 que te dejo por aquí arriba. ¿A ti qué te parece? Dímelo en los comentarios y si te está gustando el vídeo puedes darme un like y suscribirte al canal, no te olvides. Una vez grabados tus vídeos, si quieres verlos en tu móvil o en tu smartphone, cuentas con la aplicación SJ-Cam que ya existía hace años y que prácticamente no ha evolucionado mucho, pero que te va a permitir tener Live View, cosa que GoPro no tenía hasta la Giro 12, pero no esperes una interfaz como la aplicación de Insta360 ni mucho menos. Es una aplicación muy sencilla, un poco espartana, que te permite descargar tus vídeos, eso sí, y también cambiar varios ajustes, así como algunos modos como el modo webcam o la transmisión de vídeo en directo que no tienes directamente desde la cámara. En mi opinión, una batería que no dura lo que esperábamos y sin posibilidad de incluir otra nueva en el pack. Un campo de visión muy recortado y una interfaz que, aunque correcta, no me parece que sea la más cómoda ni la más actual. Por no hablar de esa aplicación SJ-Cam que incluso acaso ha mejorado y evolucionado mucho más, como ya hemos visto en algún vídeo en el canal. Una relación calidad-precio algo justa y más con una competencia muy fuerte en ese rango de precios, como te cuento en estos dos vídeos que te voy a dejar por aquí. ¿Y tú? ¿Te la vas a comprar? Nos vemos en el siguiente vídeo.